Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 11 de octubre, para dar cumplimiento a la cuarta CIPA del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que lleva como temática central la tarea 2, Trigonometría. Soy el tutor Fabio García. Bienvenidos. Objetivo general. El estudiante explica e interpreta la aplicabilidad y metodología para resolver situaciones que involucren principios básicos de la trigonometría. Objetivos específicos. Consultar y visualizar los contenidos temáticos sobre las transformaciones entre grados sexagesimales y radianes, representación de funciones trigonométricas básicas, solución de triángulos rectángulos usando teorema de Pitágoras y también las relaciones trigonométricas. Además, comprobar las situaciones planteadas en la guía de actividades por medio del uso del software de GeoGebra. Vamos a comenzar definiendo trigonometría. La trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Deriva los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La trigonometría interviene directa o indirectamente en las demás ramas de las matemáticas y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren las medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. La trigonometría posee numerosas aplicaciones. Las técnicas de triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Ahí en la imagen vemos a un estudiante utilizando un sistema de medición muy similar al sextante, al equipo sextante que se utilizaba en la navegación marítima en tiempos antiguos. Transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Básicamente, el primer ejercicio de la tarea número 2 está centrado en esta temática. Vamos a comenzar explicando qué es el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es un sistema basado en una circunferencia dividida en 360 partes, llamadas grados. Por ejemplo, 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados o 90 grados. El sistema sexagesimal, entonces, es el que se mide en grados. Y el sistema cíclico es el sistema que hace relación a los radianes. Su unidad fundamental es el radián, que es la longitud del radio en un círculo. Una circunferencia es equivalente a 2 pi radianes. En esta imagen que tenemos al lado izquierdo, la cual voy a subrayar, tenemos un radián. ¿Qué es un radián? Un radián es que si nosotros empezamos a medir desde el centro hasta uno de los extremos de la circunferencia, que es el radio, ahí tenemos la longitud del radio. Entonces, la longitud del radio la extendemos, si esa longitud del radio la extendemos por el borde o el perímetro de esa circunferencia, supongamos que medimos eso con una cuerda, y esa cuerda, como una circunferencia no se puede medir con una regla u otro sistema de medidas, sino utilizamos esa misma cuerda y la extendemos por el borde, digámoslo así, de la circunferencia, hasta donde llegue la medida de ese radio extendida en esa circunferencia. Ese arco, la medida de ese arco es el radián, de esa medida angular es el radián, y esta es la longitud del arco, que normalmente se representa con la letra S, el radio con la letra R, y este es la medida de un radián. Ahora, en la circunferencia es lo mismo que nos estén diciendo un ciclo, un giro, una revolución, una vuelta, equivale a 360 grados en el sistema sexagesimal.
Y eso en el sistema cíclico es lo mismo que nos estén diciendo 2pi radian. 2pi radian. En esta figura podemos observar las equivalencias tanto en grados como en radianes. Entonces, si nos hablan de 2pi radian, nos están diciendo 360 grados. Si nos dicen pi radian, o sea, la mitad de 2pi radian es 180 grados. Pi medios de radian equivale a 90 grados. 3 pi medios de radian a 270 grados. Para esto, debo hacer la aclaración, igual que en el B-Learning, que debemos trabajar la calculadora en el modo DEC, si vamos a trabajar en los grados, minutos y segundos, y en el modo radianes, si vamos a trabajar en radianes. Entonces, en las calculadoras científicas, en la parte superior, está el modo DEC, que es para trabajar en el sexagesimal, y el modo radianes, para trabajar en radianes. Eso se activa normalmente con una tecla que dice mode. Entonces ahí ustedes, dependiendo del tipo de calculadora científica que tengan, utilizan el modo DEC o el modo REN. Por favor, le agradezco con el micrófono. ¿Me sirve el micrófono, por favor? Tocamos esos puntos, pero vamos a tratar de estar pendientes a las 7:30 todo. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta que las equivalencias de pi radianes y grados sexagesimales. Ahora, es de gran importancia que nosotros debemos utilizar el factor de conversión, es que 2pi radianes equivale a 360 grados o viceversa, 360 grados es lo mismo que 2pi radian. Este factor de conversión es el que debemos utilizar para la resolución del ejercicio 1. 2pi radianes, les agradezco, coloquen la partícula radianes después de pi, porque para hacer claridad que están trabajando en el sistema de radianes, equivale a 360 grados. O bien pueden ustedes colocar pi radianes, la mitad de 360 es 180. Cualquiera de los dos factores de conversión son válidos. Cualquiera de los dos factores de conversión se pueden utilizar. Es decir, una vuelta completa, un giro completo es 360 grados en el sistema sexagesimal o 2pi radianes en el sistema de radianes o sistema cíclico. Es lo que deben tener en cuenta para la solución del primer ejercicio, el cual vamos a desarrollar una situación similar en unos minutos. Vamos a continuar acá entonces. Ahora, en lo referente a los triángulos rectángulos y teorema de Pitágoras, debemos decir que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior que es recto. Recordemos lo que veíamos por allá en nuestra época de secundaria, donde daban la clasificación de los ángulos agudos, que eran menores de 90, ángulo recto, que eran equivalentes a 90 grados exactamente, y los mayores de 90 grados eran los obtusángulos. Los de 180 eran los ángulos llanos. Lo que nos interesa aquí para esta temática es trabajar con los triángulos rectángulos. Rectángulo porque tiene un ángulo que es de 90 grados. Acá lo tenemos. Normalmente se coloca como un cuadradito acá para señalar que son 90 grados. Ahora, no debemos dejar de lado una propiedad fundamental de los triángulos. Es aquella que nos indica que la suma de sus tres ángulos interiores, es decir, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, equivale a 180 grados, sin importar el tipo de triángulo. Si es rectángulo, si es escaleno, si es isósceles, si es acutángulo o obtusángulo. Esta propiedad se cumple para cualquier tipo de triángulo. Es decir, si nosotros conocemos dos ángulos de cualquier tipo de triángulo, con solo realizar una resta, sumar esos dos ángulos conocidos y restarlo a 180 grados, ya podemos hallar el valor del ángulo que desconocemos. Ahora, según la longitud de sus lados, un triángulo rectángulo puede ser de dos tipos. Los dos tipos de triángulo rectángulo que existen son el isósceles, cuando sus dos catetos son iguales, lo que implica que sus ángulos interiores son 90, 45 y 45. Acá les voy a dibujar una situación similar a la que está planteando lo de un triángulo rectángulo isósceles. Supongamos que tenemos este triángulo rectángulo aquí y los catetos, que son los lados que forman el ángulo de 90,
que esto mida 5 centímetros y esto también mida 5 centímetros. Entonces, ya por esa situación, el de 90 pues es el ángulo que está formando aquí perpendicularmente, y estos dos automáticamente tienen que medir 45 grados y 45 grados internamente. Es decir, son ángulos agudos. Ese es el triángulo rectángulo isósceles. Sus dos lados, sus dos catetos, son de la misma medida. Ahora, la otra situación que se puede presentar es que el triángulo rectángulo sea escaleno, es decir, que sus tres lados tienen distancias o longitudes distintas. Entonces, cabe señalar que un triángulo rectángulo no puede ser equilátero, porque si sus tres lados son iguales, entonces no se va a cumplir lo del teorema de Pitágoras, donde el teorema de Pitágoras nos indica básicamente que la hipotenusa siempre mide más que las otras dos longitudes. Entonces, podemos tener un triángulo 3, 4 y 5. Siempre la hipotenusa, por lo general, en los textos de matemática se representa con la letra C minúscula y los catetos con la letra A y B. Deben tener en cuenta que la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los otros dos lados. Y como se dan de cuenta aquí, el 5 es mayor que el 3 y a la vez es mayor que 4. Pero también hay otra propiedad que es poco conocida, que siempre la suma de los catetos A más B siempre es mayor que la hipotenusa. Vamos a comprobarlo. Si yo tomo el 3 más 4, debe ser mayor que 5. Efectivamente, 7 es mayor que 5, por tanto se cumple una de las propiedades de los triángulos rectángulos, que la suma de sus catetos es mayor que la hipotenusa. Pero independientemente, la hipotenusa es el mayor de los lados de un triángulo rectángulo. Tengan en cuenta que la hipotenusa es el lado de mayor longitud y que va en diagonal. Siempre está opuesto, es decir, queda al otro lado del ángulo recto. Siempre está al otro lado del ángulo recto. Esa es la hipotenusa, para que tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro hasta ahí? Estamos repasando incluso temática de bachillerato, ¿listo? Bueno, muy bien. Todo bien, profe. Todo bien, ok, listo. Entonces continuemos acá. Bueno, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una premisa matemática que nos permite calcular la longitud de los lados de un triángulo rectángulo. Básicamente, el enunciado del teorema de Pitágoras lo que nos dice es lo siguiente. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y la fórmula para calcular ese teorema de Pitágoras es la que aparece ahí, la que pueden visualizar ahí, esta que tenemos acá. Recordemos lo que le estaba diciendo hace unos minutos, la hipotenusa es C, el cateto puede llamar a este A y a este lo puede llamar B o viceversa, B y A. Tengamos en cuenta lo siguiente, los lados de los triángulos, sin importar qué tipo de triángulo sea, se relacionan, se referencian con una letra minúscula y los vértices que están incluyendo los ángulos con una letra mayúscula. Tengan en cuenta eso. Y los ángulos equivalen a la misma letra que utilizaron para los lados. Es decir, si este es el cateto A, este viene siendo el vértice A y se coloca en mayúscula. En ocasiones se coloca así un símbolo arriba para hacer relación que es un ángulo A. Este, que es el lado, el cateto B, tiene por opuesto el vértice B, B mayúscula. Y el ángulo recto siempre, por lo general, se coloca C mayúscula. Traten de utilizar siempre esa misma nomenclatura, esas mismas letras, para que ustedes puedan utilizar estas fórmulas que están en el recuadro de la derecha, que son las fórmulas del teorema de Pitágoras. Y esas fórmulas se definen de la siguiente manera. Si yo quiero calcular el valor de la hipotenusa, que es el que estoy encerrando acá, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular el cateto A, viene siendo raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrado, es decir, de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que conocemos al cuadrado.
De igual manera, si yo quiero calcular la longitud del cateto B, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A que conocemos, que está elevado al cuadrado. Esto se puede relacionar de la siguiente manera. Nótese que cuando yo voy a calcular el valor de A o B, los catetos, dentro del radical queda un menos. Es decir, a la hipotenusa al cuadrado le resto el cateto conocido al cuadrado. Pero si yo quiero calcular la hipotenusa, dentro del radical de la raíz cuadrada va una suma. Y voy a sumar los dos catetos que conocemos y están elevados al cuadrado. Siempre intervienen tres lados, dos catetos y una hipotenusa. Obligatoriamente debemos conocer dos de esas longitudes para hallar la otra longitud. Si ya no conocemos sino una longitud y un ángulo, ya hacemos uso de lo que llamamos las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, razones trigonométricas. Las razones de los lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. Vamos a hacer un paréntesis ahí, eso lo hablábamos también en un B-Learning. Las razones trigonométricas solo son aplicables para triángulos rectángulos, es decir, para triángulos que tengan un ángulo interno. Uno de sus tres ángulos internos es un ángulo de 90 grados exacto. Solamente son aplicables para ellos. Ya para los otros tipos de triángulos, los oblicuángulos, que pueden ser acutángulos o obtusángulos, se utiliza lo que es ley de seno, ley de coseno, que ya es lo relacionado con el ejercicio 4 y 5, que será la temática a tratar en la siguiente CIPA. Entonces, las razones trigonométricas en Profe, sí, una pregunta. sí, con gusto, dígame. O sea, las otras, las que se usan para los ejercicios 4 y 5, pero también funcionan para esta, ¿no? No, esto solamente es aplicable para el ejercicio 1, 2 y 3, que son triángulos rectángulos. La 4 y 5 ya es por teorema de seno y teorema de coseno. O sea que Siempre, ¿listo? esas no funcionan para este No, ejercicio. o sea, estas razones no le serían de utilidad para resolver esos ejercicios, sí, señor. Listo. Ah, Entonces, las tres razones trigonométricas más conocidas y de mayor utilidad son seno, coseno y tangente. Pero existen otras tres que son las inversas a ellas, que son la cosecante, la secante y la cotangente. Hay una ficha mnemotécnica, como aparece aquí, para uno memorizar, digámoslo así, familiarizarnos con qué fórmula representa cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, debemos tener en cuenta desde qué punto de observación nosotros vamos a aplicar esa razón trigonométrica. Por ejemplo, aquí está el punto de observación de una persona. Estamos viendo desde el punto A. Si nosotros queremos obtener la razón trigonométrica seno, debemos decir que la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, el cateto opuesto en este caso sería 4, porque es el opuesto. Ustedes en este momento son el opuesto a su tutor porque están al otro lado, digamos así, de la pantalla. Y yo soy el opuesto de ustedes porque estoy hacia este lado. Entonces, el opuesto es lo que está al otro lado. Entonces, primero definan el punto de observación. El punto de observación va a ser aquí el lado A, el ángulo A. Entonces, el opuesto es 4 y la hipotenusa, recordemos que es la diagonal, el que está el lado más largo y viene siendo 5. Entonces, acá tenemos que el seno del ángulo A es 4/5, porque 4 es el opuesto, cateto opuesto, y 5 es la hipotenusa. Ahora, si queremos obtener el coseno desde ese mismo punto de observación, la fórmula nos dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es el que está al lado. Entonces, el adyacente de este ángulo A es este cateto que vale 3. Y la hipotenusa se mantiene y continúa siendo 5, porque es la diagonal. Entonces, coseno del ángulo A es 3/5. Ahora, la tangente, en algún momento lo dije en un B-Learning, es la función más utilizada o que más nos sirve para resolver ejercicios relacionados con triángulos rectángulos. Y su fórmula es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nótese, apreciados estudiantes, que para nada en esta fórmula aparece la hipotenusa, sino solo con los catetos. Entonces, desde ese punto de observación A, el opuesto vendría siendo 4
y el adyacente, el que está al ladito, 3. Entonces es 4/3. ¿Comprendido hasta el momento? Y estas son las fórmulas o la ficha mnemotécnica para que ustedes la aprendan. SOHCAHTOA. Ahí está para ustedes obtener. So es seno, opuesto, hipotenusa. K es coseno, adyacente, hipotenusa. Y TOA es tangente, opuesto sobre adyacente. Es como la manera de aprenderlo fácilmente. Ahora, vamos a tratar de obtener las mismas funciones básicas, seno, coseno y tangente, pero vamos a colocar como punto de observación el que estoy señalando aquí, el ángulo B. Recuerden que ustedes obtienen seno, coseno y tangente a un ángulo. Cuando yo digo seno de A, es seno del ángulo A. Coseno de A, coseno del ángulo A. Tangente del ángulo A. Ahora vamos a obtener seno de B, coseno de B y tangente de B desde el punto de observación del ángulo B. Entonces, ¿me pueden colaborar? Si yo quisiera sacar seno del ángulo B aplicando la misma fórmula que es invariable, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa desde ese punto de observación B? ¿Quién me puede indicar ahí cuál sería el seno de B? Profe, yo 3 y diría 5, que profe. el cateto opuesto es el 3 ¿Sí? y la No, hipotenusa 5, como está Y ahí. sí, 3/5, muy bien. ¿Y el coseno de B cuál sería? ¿Es cateto adyacente sobre hipotenusa? 4/5. Eso, 4 4 quintos. quintos. Sí. Sí, porque 4 es el adyacente y 5 es la hipotenusa. Nótese que la hipotenusa es invariable, es la misma. Ahora, la tangente de B, desde ese punto del ángulo B, ¿cuál sería el opuesto y cuál es el adyacente? 3/4. 3/4, muy bien. Y ahí hemos obtenido las razones o relaciones trigonométricas para ese triángulo rectángulo. Ahora vamos a notar algo, una relación que existe entre ellas. El seno del ángulo A era 4/5 y equivale al coseno del ángulo B, que es 4/5. Aquí le estoy señalando del mismo color. Notemos que lo mismo pasa con el coseno de A, que es 3/5, y el seno de B, que es 3/5. Y la tangente de A con la tangente de B es aplicar una inversa. 4/3 se convierte en 3/4 para la tangente de B. Ahí notamos la relación que existe entre la función seno y coseno dependiendo desde el punto de observación o el ángulo donde nosotros nos ubiquemos para relacionar esos lados. Tengamos en cuenta acá lo siguiente, y ese término está dentro de la guía. Ángulo de elevación y ángulo de depresión. En la guía solo aparece el ángulo de elevación. ¿Qué es el ángulo de elevación? Si nosotros caminamos por una calle de una ciudad y vemos un edificio, nosotros seguramente tenemos que alzar la vista para mirar la azotea de ese edificio. Eso es un ángulo de elevación, porque estamos elevando, digamos así, la cabeza para poder mirar la parte más alta del edificio. Pero si hay una persona que está aquí encima del edificio y quiere vernos a otra persona que está aquí en la parte de abajo, él debe agachar la cabeza y este ángulo que se origina aquí, vamos a llamarlo alfa, es el ángulo de depresión. Se utiliza para ejercicios donde de pronto el piloto de un avión está observando una ciudad, él tiene que aplicar un ángulo de depresión. Pero si una persona quiere mirar algo hacia lo alto, a la cima de una montaña, un edificio, debe utilizar un ángulo de elevación. Las letras griegas del alfabeto griego que se utilizan normalmente para los ángulos son alfa, beta, gamma, teta, son las letras más usadas del alfabeto griego para denotar los ángulos, aunque también se utiliza, como ya lo hemos visto, la letra mayúscula con un símbolo así o con un símbolo así. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Señor. Bueno, continuamos entonces. Esas son las razones trigonométricas. Estamos viendo la parte teórica. En unos minutos vamos a continuar con ejercicios similares al 1, al 2 y al 3 de la tarea 2. Bueno, gráficas de las funciones trigonométricas. Cada función trigonométrica tiene su representación gráfica. Las funciones trigonométricas son funciones muy utilizadas en las ciencias naturales para analizar fenómenos periódicos tales como el movimiento ondulatorio, como la corriente eléctrica alterna, las cuerdas vibrantes
la oscilación de péndulo, los ciclos comerciales, los movimientos periódicos en los planetas. Estas aplicaciones de las funciones trigonométricas relacionadas con fenómenos que se repiten periódicamente. Vamos a hablar mucho del periodo, de la fase, de la frecuencia, de la amplitud, y se requiere que sus dominios sean en conjunto de números reales. Bueno, como para que las conozcan así, estas son las 6 gráficas. Esta es la del seno, la segunda es del coseno, tangente, y acá la de la secante, la cosecante y la cotangente. En la gráfica del lado derecho está relacionada cada función con su inversa. La función seno, la inversa es la cosecante. La función coseno, la inversa es la secante. Y la función tangente, la inversa es la cotangente. Entonces, para tener en cuenta ahí cuál es la inversa de cada uno. Pero lo que nos interesa o que vamos a trabajar en esta fase, en la tarea 2, es trabajar con la función seno y con la función coseno. Esta gráfica se llama una gráfica senoidal y la otra una gráfica cosenoidal. Nótense que son muy similares, ¿Cuál es la diferencia? Que la función seno pasa por el 0 y la función coseno pasa por 1. Entonces, como si estuviera corrida hacia la izquierda o hacia la derecha, eso se llama un desfase, pero tienen un comportamiento muy similar y son periódicas. ¿Qué significa periódicas? Que se repiten cada igual valor de tiempo. Entonces, eso es una función periódica que tiene el mismo comportamiento. Por ejemplo, cada 2pi suceden 3 ciclos o 4 ciclos, dependiendo del tipo de gráfica. Estas líneas que ustedes ven aquí, punteadas, se llaman asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son líneas por donde no va a pasar una gráfica, donde no hay función. Son restricciones del dominio, es decir, esos puntos jamás los tocará esa gráfica. Nunca tienen valores equivalentes en esa gráfica. Bueno, vamos a continuar. Listo. Las características principales de una función trigonométrica son las siguientes. La gráfica de la función es y igual a seno, abre paréntesis, de bx más c, cerramos paréntesis, más d, y la función que es y igual a coseno de bx más c más d, considerando que b sea mayor que 0, es decir, lo que está dentro del paréntesis, el acompañante de x debe ser mayor que 0. Se puede obtener a partir de la gráfica de y igual seno de x y coseno de x. Digamos así, estos modelos son variaciones de las gráficas fundamentales que les enseñé en la imagen pasada de seno y coseno. Tengan en cuenta que lo que está dentro de un paréntesis representa un ángulo. Vamos a colocarlo aquí, ángulo teta. Es decir, siempre ustedes le van a obtener seno, coseno o tangente a un ángulo. Entonces, lo que esté dentro del paréntesis agrupado, todo eso representa un ángulo. Pero de ahí podemos sacar unas características principales. ¿Cuáles son las características? La amplitud, el periodo, el desfase y el desplazamiento vertical. La amplitud es el valor absoluto de A. Es decir, el que esté acompañando antes de la función seno o coseno, este que estoy señalando acá, es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es el valor máximo que puede tener o la altura que puede tener esa gráfica. Entonces, si nosotros miramos acá esta imagen que está al lado izquierdo, ahí vemos que es la amplitud. La amplitud es esta. Este es el punto máximo y este es el punto de equilibrio. Es un punto de equilibrio. Esa altura es equivalente a si nosotros la midiéramos también hacia abajo. Estos se llaman valles y estas partes de arriba, las cúspides, se llaman crestas. Esa misma medida va a ser invariable y va a ser la altura, la amplitud que tenga dicha función trigonométrica. Ahora, sigamos con el periodo. En el ejercicio número 3, el número 2, nos piden hallar estas características. El periodo. El periodo se calcula a través del cociente dividiendo 2pi entre b.
tengamos en cuenta que B es el acompañante de X. Ahí le estoy dando las fórmulas que ustedes deben utilizar para la solución del ejercicio 2. 2pi sobre B. ¿Qué es el periodo? Tal vez recuerdan por allá en la materia, en el curso de física de 10º grado, que veían movimiento circular, movimientos periódicos, donde nos decían que el periodo es el tiempo que transcurre entre dos puntos equivalentes de una onda. Entonces, como esto es periódico, se está repitiendo cada igual cantidad de tiempo. Entonces, puntos equivalentes. En esta gráfica, este punto que estoy señalando aquí, que es el punto A, es equivalente con este punto B. ¿Por qué? Porque ahí pasó un ciclo, una vuelta, digámoslo así. De aquí vuelve a comenzar. Entonces, este punto B vendría siendo equivalente a este punto que está acá, que viene siendo el punto C. Digamos, supongamos que aquí tardó 2 segundos. Es decir, cuando pase por aquí ya van 4 segundos. ¿Qué podemos deducir? Que el periodo que se representa con la letra T mayúscula es 2 segundos, porque cada 2 segundos se repite un ciclo, una vuelta. Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en pasar una onda por un punto de equilibrio, o es el tiempo que transcurre entre puntos equivalentes de un movimiento ondulatorio. Ahora, el desfase es cuánto está corrido hacia la izquierda o hacia la derecha una determinada onda. El desfase lo representa la letra, lo determina la letra C, pero se utiliza la siguiente fórmula, menos C sobre B. Menos C sobre B. Y el desplazamiento horizontal, menos CB unidades a la derecha o a la izquierda, según sea negativo o positivo. Si es negativo, se corre hacia la izquierda, se desfasó a la izquierda, o si es positivo, se desfasó hacia la derecha. Es como tomar la fórmula base de seno y correrla, moverla hacia la izquierda o hacia a la derecha horizontalmente. Y el desplazamiento vertical, ¿quién lo determina? La letra D, que está fuera de eso. No está dentro del paréntesis del ángulo D. Entonces, si D es positivo, es decir, la onda la subieron ustedes hacia arriba. Pero si D es negativo, digámoslo acá, la bajaron, la movieron en el sentido, vertical, pero hacia abajo. En la parte inferior tenemos un ejercicio práctico muy similar al ejercicio 2, donde nos dan esta función, y igual a menos 3 seno de 2x menos pi tercio. Ahora, nosotros notamos que fuera del paréntesis no hay ningún número, o sea, no hay letra D. Es decir, no nos preocupamos porque no hay un desplazamiento vertical. Aplicando estas fórmulas, le sacamos el valor absoluto a A. Y el valor absoluto de A es el que está acompañando aquí. Este seno, este vendría siendo Bx más C. Entonces nosotros sacamos la similitud. A vale menos 3, B vale 2 y C vale menos pi tercio. Y aplicando esas fórmulas, le sacamos el valor absoluto a menos 3, es 3. El periodo vendría siendo 2pi sobre el valor de B, que es 2, y 2 con 2 se cancela y obtenemos el valor de pi. El valor de pi. Entonces, ya con el valor de pi, ese es el periodo, es decir, cada pi segundos, porque el periodo se hace en segundos, pasa una onda completa. Y el desfase lo calculamos dividiendo C sobre B. El valor de C, que es menos pi tercios, entonces la fórmula es C sobre menos pi tercio sobre el valor de B, que vale 2. Aquí aplicamos medios y extremos, la orejita, pi menos por menos da positivo, y pi por 1 da pi, y 3 por 2 da 6, pi sextos. Ese es el desfase. Como es positivo, quiere decir que la onda se mueve hacia la derecha, que es lo que tenemos aquí dibujado. Ahí tenemos ese desfase y cómo se presenta la onda, como lo tenemos ahí, en la imagen de la derecha. Vamos a continuar ahora con ejercicios relacionados con la tarea 2. Nótese que vamos a aplicar esas mismas fórmulas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, hasta ahí más o menos. Ok, listo. Bien, entonces nótese los comportamientos y características que tiene cada fórmula. Lo que nos interesa.
Bueno, continuando aquí, tenemos un ejercicio muy similar al ejercicio 1 de la tarea 2. Temática, transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Como lo hemos visto en la parte teórica que vimos hace unos minutos, hay una relación estrecha entre el sistema sexagesimal y el sistema cíclico. Este ejercicio nos dice, el sistema de riego de un cultivo forma una circunferencia con un radio de 27 metros. Recordemos que ustedes, al igual que en la tarea 1, donde esté el símbolo de numeral, deben colocar el dígito que han elegido. Si tienen uno numeral y escogen el 5, sería el 15. Y nos dicen que se detiene al transcurrir 2/15 de giro. 2/15 de giro. Si ustedes tienen 2 sobre 1 numeral, pues le agregan el numeral con el dígito elegido para que complementen ese dato que necesitamos. ¿Listo? Bueno, acá estoy resaltando lo que nos están diciendo, que 2/15 de giro y que tiene un radio de 27 metros. Nos piden hallar a qué amplitud en grados sexagesimales y en radianes equivale ese ángulo. Dicho ángulo, a qué equivalencia es igual. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar primero que todo el factor de conversión que nosotros teníamos en la parte teórica. Y nos dicen que un giro, una vuelta, una revolución es 360 grados. Entonces vamos a hallarlo primero en el sistema sexagesimal. Entonces tenemos 2/15 de giro. Es lo mismo que coloquemos 2/15 por 360 grados, porque un giro, una revolución, son 360 grados. Recordemos que acá podemos colocar un 1 de denominador y multiplicamos fracciones, numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 360 grados es 720 grados y 15 por 1 es 15. Realizamos la división, no es grado, es 15 solamente, y obtenemos 48 grados. Es decir, si este es el sistema de riego de forma de circunferencia, este ángulo que está ahí describiéndose es de 48 grados. Para obtener el sexagesimal solo basta con multiplicar 2/15 por 360 grados. Y realizamos la operación de fraccionarios. Ahora, vamos a convertir eso a radianes. Entonces vamos a hablar en términos cíclicos. 2/15 de giro en radianes es lo mismo que tengamos 2/15 por 2pi y le agregamos la partícula radián. Ya he visto algunos trabajos, pero no me le colocan esta partícula radián. Es fundamental para que estemos haciendo referencia al sistema cíclico. 2pi radián. Entonces, ¿cómo colocamos acá? Acá tenemos sobre 1, multiplicamos de frente. 2 por 2pi, tenemos 4pi. Y 15 por 1, 15. Entonces, 4/15 de pi radián, o lo podemos pasar, y es válido pasarlo a decimales. Pero les hago la siguiente aclaración. 4pi deben tomar 4 y multiplicarlo por el valor de pi, que es 3,141592, con unos decimales infinitos que van después, pero podemos colocar 3,141592, en la calculadora aparece el valor de pi, lo multiplicamos por 4 y lo dividimos por 15. Eso nos daría como resultado 0,8377 radianes. Para que tengan un dato en decimales, ¿cuántos radianes tiene una circunferencia? 2pi es 2 por 3,14. Una circunferencia tiene 6,28 radianes. O sea, con 6,28 radianes nosotros bordearíamos, le damos una vuelta a esa circunferencia. Para que tengan en cuenta, 6,28. Y este arco o estos ángulos de 48 grados equivalen a 0,8377 radianes. O sea, no alcanza a ser todavía un radián. Recordemos que un radián es extender la medida del radio por la periferia, por el borde
digamos así, de la circunferencia. Ese es el procedimiento analítico que ustedes deben hacer para resolver el ejercicio número 1. Solo es eso, solamente eso. Convertir el sexagesimal en radianes. Ahora, hablando de literal A, ¿no? Para literal A. Para literal B. Para literal B lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a borrar aquí porque necesito básicamente el valor de ese ángulo en radianes. Ojo, solo en radianes. ¿Qué vamos a colocar? Nos pide el ejercicio B. Ahora, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la longitud del arco para ese ángulo? La longitud del arco se representa con la letra S, como la tenemos aquí. Y la fórmula para calcular esa longitud de ese arco es S igual al ángulo, que vamos a llamarlo teta, por el radio. Pero, indispensablemente, el ángulo teta tiene que estar en radianes. Yo no lo puedo colocar ahí, no lo podemos colocar en sexagesimales. Solo en radianes, así en forma decimal, y lo multiplicamos por el valor del radio. En mi caso, yo estoy trabajando con el número 27 metros. 0,8377 por 27 obtenemos 22,61 metros. Es decir, si nosotros medimos con una cuerda la periferia, el arco que se dibujó debe medir 22,61 y tiene bastante relación, porque recordemos que el radio es 27 y en radianes es menos que un radián, entonces es mucho menos que 27 y es 22,61. Aquí para tener en cuenta el ángulo en radianes. Ya algunos estudiantes me estaban preguntando esa particularidad que tiene esta fórmula. Y sí, debe ser solo en radianes, en decimal, para que usted lo pueda multiplicar por el valor que nos den. Y la unidad de medida son metros, si son kilómetros, si son centímetros, pero en la guía se trabaja con metros. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Es un ejercicio sencillo, son dos fórmulas y no tiene mayor cantidad de procedimiento. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir ahora a remitir al software GeoGebra para que ustedes vean la solución. Recordemos el valor, ángulos 48 grados y 22,61 metros, el valor del arco. Entonces un momento, ya vamos a compartir ahora, vamos a compartir GeoGebra. Por favor, me indican cuando puedan visualizar GeoGebra. Profe, yo le iba a decir, Listo, ahí estoy ahorita, compartiendo GeoGebra. Sí, dime. ahorita ¿será que nos puede explicar cómo hacer una representación parecida al ejercicio 3? Sí, sí, Yo claro. ya lo solucioné, pero no sé. Hoy vamos a llegar hasta el ejercicio 3 con representación en GeoGebra. No se preocupen. ¿Listo? Gracias. Bueno, con gusto. Listo. Entonces vamos a empezar diciendo que GeoGebra lo vamos a trabajar con GeoGebra clásico. Estas tres representaciones con GeoGebra clásico es suficiente. ¿Ya están visualizando? Por favor, me dicen. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces estamos hablando del ejercicio 1. Primer paso, primer comando, señalar un punto central en el eje, en el cruce de los dos ejes cartesianos, es decir, en el origen. Entonces colocamos A mayúscula, podemos colocar, abrimos paréntesis, 0,0, cerramos paréntesis, damos enter y automáticamente se nos señala el punto A, 0, 0. Primer paso. Segundo paso, vamos a dibujar la circunferencia con el radio que nos den dependiendo del dígito. Entonces colocamos el comando, podemos colocar circunferencia o elegimos aquí, es mejor esta opción, la que estoy señalando acá, circunferencia, la segunda opción de ese menú que dice circunferencia con centro y con radio. Es como si colocáramos el compás, la punta metálica en A, ese va a ser el centro, entonces, y lo señalamos acá en la parte gráfica, señalamos que ese va a ser el centro, le damos clic
automáticamente se nos despliega para que le coloquemos el valor del radio. Bueno, el sistema de riego que yo estoy trabajando es de 27 metros de radio, entonces yo coloco 27 y le doy OK. Y automáticamente ahí tenemos una circunferencia. Y acá tengan cuidado porque si una circunferencia muy grande, ustedes a primera vista no la van a visualizar, pero con el scroll del mouse, con la ruedita, alejamos y ahí podemos visualizar la circunferencia. Podemos moverla con la flechita, con el cursor la movemos, la ampliamos, ahí la tenemos, ahí la estamos centrando. Y ahí tenemos que es centro A 00 y el radio 27. Tercer comando, vamos a colocar interseca, el que utilizábamos también en la tarea 1, interseca, escogemos objeto, 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 objeto. Por favor, me colaboran con el micrófono. Listo, interseca, objeto, objeto. Y vamos a colocar, el primer objeto que vamos a intersecar es C minúscula. Nótese que en el segundo renglón está C minúscula, que es circunferencia. Saltamos la coma y objeto colocamos eje X. Es decir, vamos a buscar dónde corta esa circunferencia con el eje X. Eje, como lo decíamos en la primera tarea, mayúscula la E, la J y la E siguientes minúsculas y la X mayúscula. Damos Enter y automáticamente se nos dibuja el punto B y el punto C, que son los puntos donde corta la circunferencia a ese eje X. Cuarto paso, vamos a colocar ángulo, pero vamos a escoger esta opción que estoy señalando aquí arriba, el menú ángulos. Y vamos a escoger ángulo según su amplitud, dada su amplitud. Y nos hace ahí la referencia. Debe seleccionar un punto lateral y un vértice y luego debe decir la amplitud. Entonces, punto lateral, vértice y luego la amplitud. Entonces, para este caso sería el punto lateral va a ser el punto C. El punto vértice, que es donde está el ángulo, es el punto central, A. Automáticamente se nos despliega la amplitud. Recordemos que en este caso, el ejercicio con el que yo estoy trabajando nos dio 48 grados en sexagesimal. Vamos a trabajar en sexagesimal. Dejan la opción sentido antihorario, es decir, se va a mover en sentido contrario a la manecilla del reloj antihorario y damos OK. Automáticamente aparece en la parte gráfica que nos está midiendo 48 grados y nótense lo que aparece acá, C'. Ese es el punto donde si yo trazo un segmento, automáticamente eso concuerda con el valor de la amplitud de 48 grados. Quinto paso, debemos trazar un segmento entre A y C'. Podemos trazar donde un segmento de A y C'. ¿Listo? Entonces vamos a obtener acá segmento, segmento, menú segmento. Vamos a unir dos puntos, el punto A y el punto C'. Y aquí lo tenemos. Listo, ahí hemos dibujado ya los 48 grados. Vamos a mover acá para que puedan ver acá. 48 grados, ahí exactamente es 48 grados. Ahora vamos a encargarnos de que se nos dibuje el arco que está extendido por la periferia de esa circunferencia. ¿Cómo lo dibujamos? Vamos al menú otra vez, acá circunferencia, y vamos a la parte acá central, casi abajo, donde dice arco de circunferencia. Y mucho cuidado porque nos piden tres datos, nos piden 3 puntos, el centro y otros 2 puntos, en ese orden. Primero el centro y los otros 2 puntos. Arco de circunferencia, entonces damos aquí, marcamos el centro que viene siendo A y los otros 2 puntos, ¿cuáles serían? Pues C y el otro punto C'. Listo, ahí ya nos aparece la letra D. Podemos darle la opción, colocándonos acá en mover, la opción propiedades y vamos a colocarlo en otro color como para poder distinguir dónde está el arco. Ahí ya está, podemos darle un estilo más, un grosor mayor. Vamos a quitar esto y ahí ya pueden ver ustedes el arco, el que está de color naranja. ¿Listo? Bajamos aquí y aquí ya tenemos que el arco en la parte inferior es de 22.62. A nosotros analíticamente nos dio 22.61 por aproximación, seguramente en las centésimas acerca 2. Le doy clic derecho, le digo propiedades, le digo nombre y valor. Y automáticamente ese es el valor
del arco de 22,62. Con esto que ustedes realicen y tomen un capture donde aparezca el panel izquierdo, los comandos, y la parte derecha, la interfaz gráfica, con eso está más que comprobado su ejercicio. No necesidad que conviertan a radianes ni nada de eso, sino nos estamos encargando de dibujar en grados sexagesimales y el valor del arco. Tengan en cuenta esa secuencia que yo utilizo. Esto va a quedar la grabación. Ustedes pueden hacerlo paso a paso, pausan el video, la grabación y van haciéndolo paso a paso con las medidas utilizando los dígitos que ustedes seleccionaron previamente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. Sí. Ok, pueden encontrar otro método si ustedes encuentran otra forma de representar eso utilizando GeoGebra o otro software geométrico, bien pueda, estamos en la época de la tecnología y pues estamos todos para aprender, ¿listo? Bueno, volvemos otra vez. Vamos a volver para un ejercicio similar al ejercicio número 2. ¿Están visualizando la imagen de diapositiva? Sí. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe. Ejercicio 2. Representaciones de funciones trigonométricas básicas. A partir de la siguiente función trigonométrica, esta es la que yo estoy colocando, y igual a 3 seno de 4πx más 1,5. Recuerden que en la guía, después del 1, va un numeral, o 2, va el numeral que ustedes elijan. Entonces, para tener en cuenta eso, lo reemplazan por el dígito seleccionado. Este ejercicio tiene dos literales. Primero, deben realizar la gráfica de la función GeoGebra y el literal B, determinar la amplitud, frecuencia y periodo de la función. Yo lo voy a solucionar a la inversa. Vamos a solucionarlo primero analíticamente y después nos remitimos a la parte de GeoGebra para que ustedes ya tengan más claridad de los términos que estamos utilizando, las características. Bueno, entonces, esto lo estábamos viendo hace unos minutos donde veíamos las características de las funciones senoidales y cosenoidales. Deben partir de esto. Y igual a seno de un ángulo que incluye bx más c. Y deben buscar la semejanza con la función que a ustedes les den. La coloqué aquí debajo. Para señalar flecha con flecha a qué equivale cada uno. Y equivale a y, como estamos viendo acá, a viene siendo equivalente a 3. Seno, pues la función seno. Bx, podemos rescatar que b es el acompañante de x, entonces vale 4pi. Y c es 1.5. Bueno, acá debajo A vale 3, W es 4pi. ¿Por qué les coloco W? Porque tal vez recuerdan que nosotros en movimiento circular uniforme en física veíamos algo que se llama velocidad angular. Entonces, B es el equivalente a W, a la velocidad angular. Es decir, cuántos ángulos por segundo recorre ese movimiento si nosotros colocáramos una partícula alrededor de una circunferencia. Y C es el desfase que viene siendo 1.5, está relacionado con un ángulo también teta. El cálculo que ustedes deben realizar es este que está al lado derecho. Deben obtener la amplitud, el periodo y la frecuencia. Recordemos las fórmulas. Amplitud es el valor absoluto de A, es decir, acá es 3, entonces sacamos el valor absoluto de 3. Si fuera menos 3, el valor absoluto es un número positivo, entonces vendría siendo 3. Esa es la amplitud, 3 unidades. Con que ustedes coloquen 3 unidades, listo, esa es la amplitud. Periodo, la fórmula es W es 2pi sobre T. Esta es una fórmula del movimiento circular uniforme. La velocidad angular es dividir un ciclo en radianes 2pi y dividirlo en el periodo. El periodo es el tiempo que tarda una onda en pasar. Ahora, hacemos un despeje, el T lo sacamos para aquí afuera y la W que está arriba la metemos acá a dividir y obtenemos esta fórmula que está aquí. Entonces, T es igual a 2pi sobre 4pi, porque viene siendo el W, que es el equivalente al B, al valor de B. Entonces, con que ustedes coloquen esta fórmula ya vale 2pi sobre el acompañante de X. El periodo es 2pi sobre el acompañante de X, que es la B. Es decir, 2pi sobre 4pi. Pi con pi se cancela.
2/4 es lo mismo que 1/2 y 1/2 es lo mismo que 0,5. Recuerden que les decía que el periodo se da en segundos, entonces es 0,5 segundos. 0,5 segundos, ese es el periodo, ese es el tiempo que tarda una onda en pasar por su punto inicial, una onda completa, un ciclo completo. Entonces, con que ustedes utilicen solamente esta fórmula de t y reemplacen el valor acompañante debajo, el de la x, que es b, y hagan la cancelación y simplifiquen, ya obtienen el valor del periodo. Ahora, la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas o el número de ciclos que pasan en una unidad de tiempo, en un segundo, digamos así, que es la unidad de tiempo. Y la frecuencia está relacionada inversamente con el periodo. Y por eso lo tenemos acá la fórmula. La frecuencia es 1 dividido en el periodo. Y como ya tenemos que el periodo es 0,5, 1 dividido en 0,5 nos da 2. La unidad de frecuencia es hertz. O lo pueden colocar como segundo a la -1, es totalmente válido. En el Sistema Internacional de Medidas, la frecuencia son los hertz. Entonces es 2 hertz. ¿Qué quiere decir? Que pasan, digámoslo así, 2 ondas por unidad de tiempo para ese movimiento. Entonces, analíticamente este ejercicio solo les piden amplitud, periodo y frecuencia. Y con que ustedes utilicen esa misma secuencia de pasos, van a dar solución analítica al ejercicio. Recordemos que el que va acompañando la X es B. Yo acá lo coloqué W porque lo relacioné con el movimiento circular uniforme que se ve en la secundaria. Acá no nos están pidiendo desfase horizontal ni vertical, no, solamente eso, amplitud, periodo y frecuencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, nos vamos entonces para el GeoGebra para ver cómo es la gráfica de ese ejercicio número 2. Solo nos piden realizar la gráfica de la función. Bueno, igualmente en GeoGebra clásico, vamos a abrir un nuevo archivo acá, un nuevo proyecto. ¿Están visualizando? Por favor, me informan si están viendo GeoGebra. Sí, tutor. Bueno, listo. Sí. Entonces acá solamente basta con decir f de x, porque es una función f, paréntesis x minúscula, igual, y colocamos en este ejercicio lo que coloqué fue 3 seno, abro paréntesis, coloco 4pi x, que lo pueden colocar 4 con la palabra pi, que el sistema lo detecta, el software lo relaciona con el pi, x, 4pi x, y le sumo 1.5. Al 4pi x aquí le sumo, le coloco más 1.5. Un momento, le colocamos acá el más 1.5. Vamos a ayudarnos acá con el teclado y colocamos 1.5. No coloquen coma porque a veces unos comandos del GeoGebra no lo detecta como las comas decimales. Entonces siempre trabajen, cuando van a trabajar un decimal, trabajenlo como con puntos. Listo. Ahí tenemos 4pi x más 1.5 y damos enter. Podemos alejarnos con el scroll para ver el comportamiento de esa función. ¿Listo? Pueden utilizar acá el comando, el teclado virtual, acá donde está ABC, utilizan las letras griegas que están aquí abajito, en la parte inferior izquierda, y ahí está el número pi. Pero automáticamente el software también lo puede pasar de pi o puede utilizar el teclado de acá pi. Bueno, eso es lo que deben hacer para ese ejercicio. Le pueden colocar acá propiedades, clic derecho, nombre y valor, y les colocan, ahí aparece el nombre de la función. Mire, el nombre de la función, ahí la tienen. Un desfase a la vertical sería tener la misma función, vamos a hacerla aquí. Y vamos a subirla. Entonces, podemos colocar 3 seno de 4pi x más 1.5, pero vamos a colocarle más 7, suponiendo, o más 2. Entonces le colocamos acá más 2. Un momento para que aparezca ya en pantalla
¿Cuál sería ahí? Le colocamos más 2, más 2. Damos Enter y notemos que la gráfica subió. De donde estaba, en la posición original, subió 2 unidades. Si le colocamos menos 2, lo que hace es bajar 2 unidades. Vamos a colocarle menos 5. Nótese que lo que va a hacer, acá le coloqué más 5, subió, y si es menos 5, va bajando. Ahí está por debajo. Pueden notar la diferencia que hay al desplazar horizontal verticalmente. Aquí está verticalmente. Pero lo que nos interesa para este ejercicio no lleva ningún desplazamiento vertical, es dejarla hasta el punto donde está. Y aquí, y toman un capture y lo adjuntan al desarrollo analítico. Esa es la manera de comprobar el ejercicio número 2. Solamente graficarlo. Antes del igual, coloquen F paréntesis X para que hagan alusión a una función trigonométrica. ¿Listo? Volvemos a la presentación. Vamos a ver el ejercicio número 3. Profe, ¿y el comando sin también sirve? Sí, si no estoy mal, sí, claro que ese también lo recibe. También lo recibe. ¿Listo? Gracias. Bueno. Vamos a ver un ejercicio. ¿Me pueden indicar si están viendo en pantalla el enunciado del ejercicio 3? No, señor. No, No, señor. no sé. Listo. Listo, por favor me indican ahora sí. Sí, señor. Incluso un estudiante me preguntaba hoy eso en el grupo de atención tutorial. ¿Listo? Bueno, el ejercicio 3. Temática, triángulos, rectángulos, nos dice, la escalera para subir al segundo piso de una casa mide 2.5 metros y tiene un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Cuánto debe medir el soporte vertical para que la escalera quede firme y no se vaya a deslizar? Ese es el enunciado. Recuerden que donde va el numeral colocan el dígito elegido. Recuerden que en uno dice 3 numeral grados. Entonces ustedes escogen, colocan ahí el dígito elegido. Bueno, yo les traigo aquí una imagen para que vean la vista lateral y la vista frontal de esa situación. Una situación de la vida diaria, apoyar una escalera sobre, a una pared. Entonces, la escalera mide 2.5 metros. Estos serían los 2.5 metros que vienen siendo aquí, en la vista lateral. Y el ángulo es de elevación. Recordemos elevación y depresión. Entonces, esta elevación, 37 grados, está aquí. Está ubicado aquí. ¿Cuánto debe medir el soporte vertical? Era lo que me preguntaban en el grupo de atención en Sky. El soporte vertical, su nombre lo dice, vertical es la parte que va aquí. Es decir, hasta qué altura debe llegar esa escalera. Si fuera un soporte horizontal, sería aquí. Entonces, ustedes pueden reemplazar eso por H, por la letra Y. Normalmente lo que es relacionado con altura va con la H o con la letra Y, la Y. Y cuando es algo horizontal, siempre se relaciona con la letra X. Ahí tenemos la situación. Incluso en el B-Learning, en la autoevaluación del B-Learning, habían situaciones muy parecidas a esta, pero con un árbol. Entonces, nos están preguntando es a qué altura, hasta qué altura debe apoyarse esa escalera. Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, buscar qué función trigonométrica nos liga el ángulo, ese cateto opuesto y esta hipotenusa que es la longitud de la escalera. ¿Alguien me puede indicar cuál sería? ¿La función qué? Profe, ahí se podría utilizar el coseno. El El, seno. el El seno. seno, sí señor, Seno. seno de 37 grados que viene siendo opuesto, que es la H, no hipotenusa sino H, y la hipotenusa, en este caso la longitud de la escalera, 2.5 metros. Despejando, dejamos la H aquí y quedaría seno de 37 grados por 2,5 metros. Y hacemos la operación en la calculadora trabajando en la función DEC, que son sexagesimales, y eso nos daría como resultado 1,504 metros. 1,504 metros. Eso es lo que tenemos que hacer ahí para obtener el valor a la altura que llega esa
esa escalera. Pueden comprobarlo utilizando calculadora. Seno de 37 es igual a 0,6018 y multiplicándolo por 2.5 es 1,504 metros. Eso es lo que nos piden ahí. Ahora, vamos a resolver ese ejercicio. Vamos a resolver ese ejercicio utilizando, a comprobarlo, utilizando GeoGebra. Volvemos otra vez a GeoGebra. Volvamos otra vez a GeoGebra. Vamos a hacer un proyecto nuevo. Tenemos Profe, qué acá. pena. Dígame, A mí me dio diferente. ¿cuánto te dio? ¿La misma situación que estoy trabajando? Sí, señor. Dame un momentico. Menos 1.60. ¿Está utilizando que la calculadora en DEC? Sí. 1.37 por 2.5. 1,54, me da 1,504. Coloca seno de 37 por 2.5. Automáticamente ahí te tiene que dar eso. Si quiere algún otro estudiante que compruebe también, si tiene la calculadora por ahí a la mano, seno de 37 por 2.5. Mientras tanto, voy explicando el paso a paso. Vamos a ver si nos obtenemos la misma respuesta. ¿Listo? Bueno, primer paso, volvemos otra vez a seleccionar un punto en 0, 0. Entonces colocamos A, paréntesis, 0,0. Enter. Ahí ubicamos el punto central. Siguiente. El siguiente paso viene siendo circunferencia con la opción muy similar a lo anterior, circunferencia con centro y radio. Entonces colocamos el centro en el punto A y el radio que nosotros utilizamos es la longitud de la escalera, 2,5, es decir, 2.5, la longitud de la escalera. Enter. Ahí dibujamos ya una circunferencia. Entonces ustedes dirán, ¿por qué el profesor Fabio dibujó una circunferencia? Porque debemos aplicar un comando interseca, objeto, donde intersectamos la circunferencia C minúscula con el objeto que es el eje mayúscula, eje X, para allá los puntos de corte. Ahí tenemos los puntos de corte. Ahora, vamos igual. El cuarto paso es similar al ejercicio número 1, donde colocamos ángulo, utilizamos ángulo dada su amplitud. Es lo mismo, dada su amplitud, y colocamos punto lateral, vértice y luego amplitud. Entonces, punto lateral el de la C, punto del vértice de la A, y la amplitud colocamos el ángulo que son 37 grados. No le vayan a quitar el símbolo grados, 37, y que quede en sentido antihorario. ¿Ok? ¿Listo? Ahí quedó dibujado 37 grados. Paso siguiente, segmentos. Entonces vamos a utilizar un segmento que nos una A con C', que está aquí. Ahí lo tenemos. Vamos a ampliar un poquito acá para que puedan ver eso. A con C', ahí lo tenemos. Y ahora, ¿qué realizamos? Ahora, el otro paso sería un segmento. Ah, mire, ahí en la parte inferior izquierda nos aparece que ese segmento vale 2.5. Vamos a trazar otro segmento, utilizando la función segmento, donde nos una de C a D. Pero ¿cuál es ese punto D? Debemos trazarlo en una perpendicular. Es un segmento que una desde C' hasta aquí. Aquí. Es una perpendicular. Ese punto lo llamamos D. Y después vamos a unir con otro segmento desde aquí hasta aquí. Ahí está la situación representada. Podemos ampliar. Vamos a darle un color diferente. Vamos a darle un color diferente. Acá con el comando mueve. Le damos propiedades. Le cambiamos el color para que lo tengan acá. Y ahí estamos resaltando el triángulo que teníamos. Ahora, lo que nos interesaba era hallar la altura, es decir, de C' a D o de D a C', es decir, el valor de G. Me ubico acá, le doy clic derecho, propiedades, y le digo nombre y valor. Nombre y valor. Y obtenemos 1,5.
Mire, la estudiante que me estaba preguntando nos da 1,5, ahorita analíticamente nos dio 1,504. Esa es la comprobación que ustedes deben realizar. No más, no hay necesidad de que quiten la circunferencia ni nada, sino eso, con esos comandos. Es muy similar al ejercicio número 1. Bueno, entonces, ya se me está acabando acá el tiempo. Les voy a pasar por el chat el link de asistencia, por favor, para que me colaboren diligenciándolo. Recuerde que la temática tratada es tarea 2. Mi nombre Fabio Gonzalo García y el periodo 16-4 y pertenecemos a la zona centro-oriente. Por favor, me indican si pueden visualizarlo. Profe, qué pena, ¿puedes bajar un momentico los comandos en GeoGebra? ¿Cómo? En los comandos de GeoGebra, ¿puedes bajar un poquito para Sí, tomarle claro, pantalla? claro, dame un momento, ya te lo paso. En GeoGebra, dame un momento, ya te comparto. Sí, profe, se ve el link. Listo, por favor vayan diligenciando la asistencia. Bajamos los comandos aquí, ahí. ¿Listo? ¿Lo están Profe, viendo? ¿No? no ¿No se lo están ve, viendo? no, Listo, señor. ya. Ok, Andrea, dame un momento. Ahora sí tienen que aparecer, Andrea. Sí, ya, profe. Listo, pero les sugiero, vayan viendo la grabación y vayan haciendo paso a paso, porque al dar enter, a veces, por ejemplo, aparece rota, y eso no coloqué rotación. Unas cositas, no eso, sino automáticamente el software los cambia. Sí, entonces, pero para que tengan una relación de cómo queda, ¿listo? Les repito, si ustedes consiguen otra manera de cómo representarlo en GeoGebra, bien puedan, o en otro software también. Son totalmente libres de verificar, como su nombre lo indica, vamos a comprobar, vamos a verificar que el resultado que obtienen analíticamente es el resultado que ustedes en el software también van a obtener. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Me quedan ya solamente 1 minuto 30. Esta grabación quedará esta misma noche a través del correo interno y del Skype. Estén muy pendientes porque la próxima semana, puede ser el día martes, estaremos realizando la CIPA número 5, donde nos concentraremos en el ejercicio número 4 y 5. Gracias, profe. Con el mayor de los gustos, seguimos ahí en contacto a través del grupo de atención tutorial. A medida que vayan teniendo los ejercicios, sus aportes, vayan subiendo al foro. No dejen para último momento para poderlos retroalimentar. Y recuerden colocar la tabla, los que no han elegido, con el dígito seleccionado sin repetir dígitos. Profe, una Una preguntita. Sí, ¿Podría dígame. repetir cuánto es la segunda cipa? La segunda, la CIPA número 5, o sea, la segunda, la tarea 2, el día martes. Está proyectada para el día martes. ¿Listo? Listo. Muchas Bueno, gracias. les agradezco por su participación. Cualquier duda o inquietud, por favor me la comunican a través del grupo de atención en Skype. Yo estoy presto a colaborarles ahí en lo que se presente. ¿Listo? Feliz noche para todos.